La bendecirás como una estrella moribunda, bendice el amanecer, Elra, con elegancia, y luego tendrás la decencia de desaparecer. Así fue como el rey Alaric de Highark le dijo a su reina de 6 inviernos que había sido reemplazada, no con una disculpa, ni con una palabra en privado, sino de pie en el gran salón, con su mano ya posada en la cintura de otra mujer. Su voz llegaba hasta las vigas, donde aún colgaban los viejos estandartes de su matrimonio. Elra lo sintió antes de entenderlo, como cuando sientes un hueso romperse un instante antes de que llegue el dolor. Una fría sensación de desgarro bajo sus costillas, como si alguien hubiera metido la mano en su pecho y cortado una cuerda que había crecido allí durante años. El vínculo de pareja. Había oído a los ancianos describir su ruptura como una piedad en comparación con lo que sentía ahora. Un desgarro lento en lugar de un corte limpio. Los extremos deshilachados se retorcían y ardían dentro de ella. Mientras, Alaric la observaba y confundía su quietud con aceptación. La sangre se drenó de sus mejillas. La luz de las antorchas pareció atenuarse. En algún lugar, un cortesano se rió, un sonido brillante y cruel. Y junto al rey estaba Sarafín, de la línea Ashcraftoft, vestida de plata. Su barbilla inclinada en el ángulo preciso de una mujer que ya ha medido una habitación y se ha descubierto su dueña. Elra no gritó, no lloró, se quedó allí, en el salón que había reconstruido desde las ruinas, el salón cuyos libros de cuentas había equilibrado, cuyos tratados había negociado y a cuya gente había alimentado durante 2 inviernos de hambruna. Y dejó que el silencio se extendiera hasta convertirse en algo que toda la corte podía sentir presionando sobre sus hombros. Luego dijo en voz muy baja, solo para sí misma, tan bajo que ni siquiera el rey lo oyó. No tienes idea de lo que estás dejando salir por esa puerta. Y en ese único aliento, la historia del resto de su vida giró sobre su eje. Porque una mujer que elige el silencio en lugar de los gritos no es una mujer que se ha rendido. Es una mujer que ya ha comenzado a planear. Durante 6 años, Elra había sido la reina luna de Highark, y durante 6 años había sido útil. Esa fue la palabra que Alaric había usado una vez, al principio, cuando todavía se molestaba en mostrar ternura. Útil. Y ella había estado demasiado enamorada para oír el veneno que envolvía esa palabra. Había llegado a él, hija de un señor menor, sin una dote que valiera la tinta para registrarla, pero con una mente como una trampa de acero y una memoria que no olvidaba nada. Y en una sola temporada, había entendido la maquinaria de su reino mejor que cualquier consejero que hubiera servido a 3 generaciones. Fue Elra quien notó que los diezmos de grano de las fortalezas del oeste estaban siendo desfalcados. Fue Elra quien redibujó las fronteras de los terrenos de caza para que las manadas dejaran de desangrarse por los ciervos. Fue Elra quien se sentó despierta durante la noche de la plaga de los pinos plateados, mezclando tinturas de acónito con la vieja sanadora Marin hasta que la fiebre cedió. Y fue Elra quien firmó el acuerdo de los ríos gemelos con su propia mano y su propia marca de sangre, uniendo las 2 grandes rutas comerciales del norte en una sola cinta de prosperidad que corría directamente a través de las puertas de Highark. Ella había enriquecido el reino. Había hecho de Alaric un rey digno de envidia, y lo había hecho todo tan silenciosamente, tan sin apetito de gloria, que la corte había llegado a verla como se ve un muro de carga, necesario, corriente y completamente dado por sentado, hasta el día en que alguien lo derriba y el techo se derrumba. Sarafín era lo opuesto a un muro de carga. Era un candelabro, brillante y suspendido, dependiente del techo al que estaba atornillada. Su padre era Lord Malikar Ashcraftoft, señor de las tierras de Ashfell, un hombre cuya sonrisa había enterrado a más rivales que cualquier espada. Y cuando Malikar le ofreció su hija a Alaric, junto con 3000 guerreros y la promesa de las minas de hierro del sur, el rey miró a su incansable, brillante y poco glamurosa esposa, y decidió que era un precio que estaba dispuesto a pagar. Esa era la aritmética del asunto. Elra entendía la aritmética mejor que nadie en ese salón, y precisamente por eso entendió, en el momento en que el vínculo se rompió, exactamente cómo se habían hecho las sumas.
y exactamente lo mal que Alaric había calculado, porque Malicar no había ofrecido a su hija para enriquecer a Highark. Malicar había ofrecido a su hija para heredarlo. Elra había visto la forma de la trampa en el contrato de matrimonio semanas antes, cuando una copia llegó a su escritorio, y había notado la cláusula escondida entre las disposiciones sobre tributos y títulos, una cláusula que nombraba a cualquier hijo de Sarafin y Alaric como el único e indiviso heredero, reemplazando todas las reclamaciones anteriores. Y una segunda cláusula, aún más sutil, que otorgaba a la línea Ashcraftoft la administración del reino si el rey caía antes de que ese heredero alcanzara la mayoría de edad. Había ido a ver a Alaric con el contrato, lo había puesto ante él y le había dicho claramente que estaba cediendo su trono a un lobo con velo de novia. Y Alaric la había mirado por encima del borde de su copa de vino y había dicho las palabras que ella se llevaría de ese salón como piedras en los bolsillos. Los celos están por debajo de una reina, Elra, o quizás no lo están. Y por eso nunca fuiste del todo una reina. Así que había dejado de discutir. Se detuvo y comenzó a planear. Y la corte había confundido su silencio con la derrota. La ceremonia se fijó para la noche de la luna de sangre. Dentro de 3 semanas, cuando Elra se pararía ante las manadas reunidas y pronunciaría las palabras de bendición que legitimarían a Sarafin como la nueva luna y disolverían su propio vínculo a los ojos de la diosa luna. Hasta entonces, debía permanecer en el palacio, un fantasma rondando las habitaciones que había gobernado, esperando que realizara su propia eliminación con gracia. Ella aceptó todo, bajó la mirada y dejó que Alaric creyera que la había quebrado. Y fue a sus aposentos, y comenzó metódicamente a desmantelar su reino de las únicas maneras que importaban. No con fuego, no con sangre, sino con pergamino. Lo primero que Elra hizo esa noche no fue llorar, aunque quería hacerlo. El dolor presionaba detrás de sus ojos como el agua de una inundación contra una puerta. Lo primero que hizo fue encender una sola vela y sacar de debajo de una piedra suelta en el hogar una delgada caja de hierro que había escondido allí en su 2º año de matrimonio. En aquel entonces, el amor aún no la había cegado a la sabiduría de guardar algo para sí misma. Dentro de la caja había 3 cosas. Un anillo, no la alianza que Alaric le había dado, la cual pensaba dejar en su almohada, como una moneda para un barquero, sino un simple sello de su propia familia, desgastado, lo único que su madre muerta le había dejado. Una bolsa de plata, ahorrada moneda a moneda a lo largo de los años, sacada de su propia asignación, y nunca del tesoro. Porque Elra se había prometido hace mucho tiempo que cualquier cosa que se llevara al irse podría decir ante la diosa que había sido suya, y una carta, sellada pero sin enviar, dirigida de su puño y letra a un nombre que la mayoría de la corte de Highark había aprendido a temer. Kalen, Alfa de Río Nocturno. Río Nocturno era la manada del norte, más allá de los Pinos Negros, un pueblo duro que nunca se había arrodillado ante Highark y nunca lo haría. Y Kalen era su joven Alfa, un hombre que Elra había conocido exactamente 2 veces. Una vez, a través de una mesa de negociación cuando vino a renovar los pactos fronterizos, y otra vez, al margen de esa misma reunión, cuando se quedó, estudiando el tratado que ella había redactado, y dijo las únicas palabras que alguien en 6 años le había dicho que la hicieron sentir vista. Tú escribiste todo esto, no el rey, tú. No había sido un halago, no había calidez en ello, solo reconocimiento. El respeto plano y profesional de una criatura competente reconociendo a otra. Y Elra nunca lo había olvidado porque era lo opuesto a útil. Era verdad. No envió la carta esa noche. No estaba lista. Y la preparación, había aprendido, era la diferencia entre el escape y la captura. En cambio, se movió durante los días siguientes como un modelo de derrota cortés. Le sonreía a Sarafin en los pasillos. Respondía a las preguntas punzantes de la mujer más joven sobre la casa con paciencia sosegada. Y cuando Sarafin, rebosante de nuevo poder, le ordenó a Elra que le entregara el gran libro de cuentas del reino, el vasto libro encuadernado, en el que cada deuda, cada diezmo,
Cada tratado y almacén de grano y envío de hierro de Hierarch estaba registrado con la letra apretada y precisa de Elra. Delra se lo entregó sin pestañear, colocó el libro en los brazos de Sarafín y observó a la joven tambalearse ligeramente bajo su peso, y dijo: «Querrás mantener las cuentas del oeste al día. Las fortalezas pagan en otoño». Sarafín se había reído y dijo que tenía escribas para tal tedio. Y Elra había inclinado la cabeza y pensado con la primera chispa fría de algo que no era exactamente alegría, pero estaba cerca. No tienes escribas que entiendan lo que está escrito ahí, porque el libro que Elra entregó era correcto en cada cifra y completamente inútil sin la mujer que lo había construido. Registraba que las fortalezas del oeste debían grano, pero no que el grano existía solo porque Elra había negociado personalmente los préstamos de semillas que hicieron posible la cosecha. Préstamos que vencían en el momento en que su firma ya no fuera honrada. Registraba que el acuerdo de los ríos gemelos traía plata a través de las puertas, pero no que el acuerdo era un instrumento personal, jurado a la marca de sangre de Elra, válido solo mientras ella viviera y consintiera. Un detalle enterrado en la antigua ley de los tratados de manada, que Alaric nunca se había molestado en leer, y que Sarafín no podría haber entendido. La riqueza de Hierarch no era un tesoro, era un hechizo, y Elra era la palabra que lo mantenía unido, y ella estaba a punto de dejar de pronunciarla. Durante las siguientes 2 semanas, hizo cosas pequeñas, silenciosas y devastadoras. Escribió a los señores de las fortalezas del oeste en su calidad de luna una última vez, y les recordó cortésmente que los préstamos de semillas vencían al cambio de estación, y que la corona seguramente los honraría como siempre. No les dijo que se iba, no necesitaba hacerlo, solo necesitaba que los recordatorios quedaran registrados. Para que cuando los préstamos vencieran y la corona no pudiera pagar, porque solo Elra sabía de qué reserva debían pagarse, una reserva que ella había construido y vaciado silenciosamente en sus propias cuentas, bajo una vieja cláusula de contingencia que nombraba a la luna, no al rey, como su fideicomisaria. Las fortalezas se volverían contra Hierarch, no como rebeldes, sino como acreedores. Se reunió con Marin, la vieja sanadora, en la sala de secado de hierbas donde habían salvado tantas vidas juntas, y no le pidió a la anciana que guardara un secreto porque sabía que Marin se lo ofrecería. «Te vas», dijo Marin, sin levantar la vista del manojo de pétalos de luna secos en sus manos manchadas. «Te he observado estos últimos días. Tienes la mirada de una mujer que está recogiendo su tienda». Elra no lo negó. Marin asintió lentamente y dijo: «La antigua ley protege a una luna que es repudiada. Puede reclamar paso seguro a cualquier manada que la acepte, y ningún lobo puede cazarla en el camino bajo pena del juicio de la diosa. Alaric ha olvidado esa ley. Su padre nunca la olvidó». Y entonces Marin presionó en las manos de Elra una pequeña ficha de arcilla estampada con la luna y la espina del gremio de sanadores, y dijo: «Muestra esto en la puerta de Río Nocturno». La abuela de Kalin era sanadora antes de ser la compañera de un alfa. Allí honran a la hermandad. No te rechazarán. Fue la primera amabilidad que Elra había recibido desde que el vínculo se rompió, y la deshizo más que cualquier crueldad. Lloró entonces, breve y ferozmente, en el hombro de la anciana. Y Marin la abrazó y le dijo el único consuelo que valía la pena dar: «Eres la mejor de ellos, niña, y no lo sabrán hasta que sea demasiado tarde para que importe». La noche antes de la ceremonia, Elra dejó el palacio de Hierarch con menos de lo que había llegado. Y eso era exactamente como lo había planeado. Dejó la alianza en la almohada de Alaric, la gran esmeralda que había sido su insignia de cargo durante 6 años. Y a su lado, dejó la diadema de la corona de la luna, y junto a eso, dejó una sola hoja de pergamino en la que no había escrito nada en absoluto. Porque quería que él entendiera, cuando la encontrara, que había considerado dejarle sus razones y había decidido que no se las debía. Se llevó el sello de su madre, su bolsa de plata honesta, la ficha de arcilla de Marin y la carta sellada para Kalin, que ahora llevaba no para enviar, sino para entregar en persona. Se vistió como una sanadora viajera con lana sin teñir,
y se trenzó el cabello de la manera sencilla del camino, y se deslizó por la puerta del jardín de hierbas, donde el guardia era un muchacho al que una vez le había pagado la medicina de su hermana. Un muchacho que la miró la luna, y se dio la vuelta para poder decir honestamente que no había visto nada. El umbral del muro exterior fue el paso más difícil que jamás había dado. No porque temiera el camino, había temido cosas peores y las había sobrevivido, sino porque cruzarlo era cortar el último hilo vivo de la persona que había sido. En el lado del palacio de ese muro estaba Elra, la reina luna, brillante y traicionada. Una mujer que había invertido 6 años de su vida en un hombre que la cambió por hierro. En el otro lado había una mujer sin título, sin manada, sin un nombre que ninguna puerta abriría, caminando hacia el norte, hacia los pinos negros, con la ficha de una sanadora y un corazón terco. Cruzó. No miró hacia atrás, porque mirar hacia atrás es para la gente que no está segura de su dirección. Y Elra nunca en su vida había estado más segura de nada. Caminó toda la noche y durmió durante el día en un redil abandonado de un pastor. Y caminó de nuevo la noche siguiente. Y al tercer día llegó al borde del bosque de pinos plateados, donde comenzaban los pinos negros de río nocturno. Y fue allí, al amanecer, donde sintió que el vínculo moría por completo. Había pensado que ya estaba muerto, pero quedaba un filamento, delgado como la seda de araña, que se extendía hasta Dusk Haven. Y a la hora precisa, en que la luna de sangre se alzó, y Alaric pronunció las palabras de disolución sobre un altar, donde se suponía que su reina repudiada debía estar arrodillada en bendición. Ese último filamento se quemó, y Elra cayó de rodillas sobre los helechos húmedos, y se llevó las manos al pecho e hizo un sonido que nunca antes había hecho. Un gemido bajo y animal que asustó a los pájaros de los árboles. Dolía. Diosa, dolía. Un miembro fantasma donde había habido una vida entera. Pero cuando terminó, cuando lo último se había vaciado, y no quedaba nada en su pecho más que su propio latido, el suyo y el de nadie más, descubrió que podía respirar de una manera que no había respirado en años. El aire sabía a pino, a agua fría y a libertad. Se puso de pie, se secó la cara y caminó hacia Río Nocturno. Mientras tanto, en el gran salón de Hierarch, la ceremonia de la luna de sangre no iba como el rey Alaric había planeado. Se había parado en el altar con sus mejores galas, Sarafin radiante a su lado. 300 invitados reunidos, los ancianos con sus túnicas y el incienso ardiendo. Y había esperado a que trajeran a su antigua reina para que pudiera pronunciar las palabras que sellarían su nuevo matrimonio a los ojos de la diosa. Y Elra no había llegado. El mayordomo había ido a buscarla y encontró sus aposentos vacíos. Un anillo en una almohada, una corona a su lado, una página en blanco. El susurro recorrió el salón como una grieta que se extiende por el hielo, y para cuando llegó a Alaric en el estrado, se había puesto blanco y luego rojo, y Sarafin le había agarrado el brazo y le había siseado algo al oído, y los ancianos habían intercambiado miradas graves y lentas de hombres que saben que una ley muy antigua acaba de ser rota, porque una disolución requiere el consentimiento y la bendición de la pareja repudiada, dados libremente. Esa era la regla antigua, más vieja que el propio Hierarch, escrita en los huesos de la ley de las manadas cuando los primeros lobos aprendieron a aullar a la luna. Sin la bendición de Elra, el vínculo entre Alaric y Elra no se rompía a los ojos de la diosa. Simplemente era abandonado. Y un vínculo abandonado en lugar de bendecido es una maldición sobre quien lo abandonó. Los ancianos habían murmurado esto en el silencio resonante del salón, con rostros sombríos. Alaric había rugido para que se callaran, para que procedieran de todos modos, para que dijeran las palabras y terminaran. Habían dicho las palabras, y cada lobo en ese salón había sentido que estaba mal, como una nota falsa arruina una canción. Y Sarafin había sonreído a través de todo, porque Sarafin no creía en las leyes antiguas, solo en el hierro, la sangre y los planes de su padre. Pero la diosa, dirían los ancianos después en voz baja, es paciente, y es precisa, y lleva su propio libro de cuentas.
y cada deuda registrada en él llega a su vencimiento. Alaric se había casado con su novia de hierro bajo una maldición de su propia creación, y había perdido a su verdadera reina en la misma hora. Y aunque aún no lo sabía, también había perdido a la única persona viva que sabía cómo evitar que su reino se desmoronara. La luna de sangre se puso, la estación cambió. Y en el oeste, los préstamos de semillas vencieron. 6 meses después, los pinos negros de Río Nocturno se alzaban bajo un cielo de invierno duro y limpio. Y la mujer a la que la manada del norte llamaba simplemente la estratega, estaba de pie en las almenas de Frosthold y observaba llegar las caravanas. Llevaba piel de lobo gris contra el frío, y su cabello oscuro estaba recogido de la manera sencilla del norte. Y no había nada en su porte que sugiriera que alguna vez se había arrodillado en un altar del sur o llevado la corona de una luna. Elra no había tomado un título en Río Nocturno, no lo había necesitado. Había llegado a su puerta, una sanadora con una ficha de arcilla y una carta, y le habían dado una cama en el salón de invitados y una cortesía cansada. Y en una semana había hecho lo que siempre hacía, había mirado la maquinaria del lugar y había visto dónde crujía. Río Nocturno era rico en guerreros y pobre en todo lo demás. Eran un pueblo feroz, orgulloso y desorganizado que ganaba todas las batallas y perdía todos los inviernos, que no podrían haber negociado un acuerdo comercial para salvar sus vidas, que dejaban que sus pieles se pudrieran en los almacenes porque a nadie se le había ocurrido construir un camino hacia el sur para venderlas. Elra había visto todo esto, y sin que se lo pidieran, había comenzado a arreglarlo. Le dibujó a Kalin un mapa de las rutas comerciales que Highhark había monopolizado y le mostró las 3 que pasaban por tierras de Río Nocturno que nadie había explotado nunca. Se sentó con sus maestros de almacenes y les enseñó a registrar lo que tenían para que dejaran de pasar hambre en primavera sobre el excedente olvidado del otoño anterior. Escribió el primer tratado real de la manada con los clanes del Río del Este. Un tratado tan favorable que los clanes del río lo firmaron creyendo que habían engañado a Río Nocturno, cuando en verdad Elra había regalado 100 pieles de ciervo para ganar 1000 fanegas de grano. Y Kalin, el joven alfa de ojos duros que no confiaba en nadie, había observado a esta extraña reordenar su reino en una temporada. Y había acudido a ella una noche en la sala de mapas y le había dicho, llanamente, sin adornos: «No sé quién eras antes de venir aquí. Nunca lo has dicho, y nunca he preguntado. Pero cualquier manada que fuera lo suficientemente tonta como para perderte, merece lo que sea que el invierno le haga». Delra había levantado la vista de su libro de cuentas, un nuevo libro, el de Río Nocturno, comenzado con su propia letra apretada y precisa, y había sonreído, una sonrisa pequeña y real, la primera en más tiempo del que podía recordar. «Eran tontos», asintió, «pero no quiero su invierno. Quiero su primavera». No le contó todo entonces, pero le contó algo de ello durante las semanas siguientes, de la manera lenta en que se construye la confianza entre 2 personas que han sido traicionadas por la blandura y han aprendido a preferir la verdad. Le dijo que había sido una reina. Le dijo que la habían cambiado por hierro. No le habló de los préstamos de semillas, ni del acuerdo de los ríos gemelos, ni de la reserva que había vaciado bajo una cláusula de contingencia. Porque esas eran armas. Y Elra había aprendido a mantener sus armas envainadas hasta el momento en que no pudieran ser desviadas. Y Kalin, que tenía el respeto de un guerrero por una hoja oculta, no presionó. Lo que creció entre ellos no fue la fiebre del antiguo vínculo. Fue algo que Elra no había sabido que quería. Una asociación de iguales. Un respeto que no requería que ella fuera pequeña. Una calidez que aparecía en momentos raros y ganados, y que golpeaba con más fuerza por su rareza. Cuando Kalin le trajo la primera pieza de tela del sur que su nuevo comercio había comprado y la puso ante ella sin una palabra, ella entendió que era un agradecimiento, un cortejo y un reconocimiento, todo a la vez. Y la guardó y la usó, y no dijo nada porque no era necesario decir nada. Mientras tanto, la información llegaba al norte en fragmentos, traída por comerciantes, refugiados y algún desertor ocasional. Y Elra ensamblaba los fragmentos como ensamblaba todo.
en una imagen que nadie más podía ver. Hierarch se estaba muriendo. Los préstamos de semillas habían vencido en otoño, y la corona no podía pagarlos, porque solo Elra sabía de qué reserva se sacaban, y esa reserva ya no existía. Las fortalezas del oeste, impagas y furiosas, habían cerrado sus puertas y se habían quedado con su grano. Y los primeros murmullos de hambre habían comenzado en Dusk Haven con la primera helada. Peor aún, el acuerdo de los ríos gemelos se había derrumbado en el momento en que la marca de sangre de Elra dejó de honrarlo. Y el gran río de plata que había corrido por las puertas de Hierarch durante 6 años simplemente se detuvo. Desviado por clanes que ya no tenían ninguna razón para dirigir su comercio a través de un reino que ya no podía garantizar el camino. Alaric había enfurecido. Alaric había enviado hombres para reabrir el acuerdo y descubrió con furia que el tratado no era un documento, sino una persona. Y esa persona había desaparecido. Y el padre de Sarafin, Lord Malikar Ashcraftoft, había observado todo esto desde Ashfell, con la sonrisa paciente de un hombre cuyo plan se desarrolla exactamente como fue diseñado. Porque Malikar nunca había querido un Hierarch próspero, había querido uno desesperado. Un rey desesperado es un rey que pide prestado. Y un rey que pide prestado a su propio suegro es un rey que se despierta una mañana para descubrir que ha pedido prestado su trono. Malikar había comenzado ese invierno a prestarle a Alaric hierro, grano y plata, y a tomar a cambio pequeñas y silenciosas concesiones. Una fortaleza aquí, un derecho de diezmo allá, la lealtad de un señor fronterizo, la custodia de un paso estratégico, hasta que el mapa de Hierarch fue lenta e invisiblemente redibujado en azul Ashcraftoft. Elra lo vio desde 300 millas de distancia, en fragmentos, y lo entendió completamente. Y no le dijo nada a nadie excepto a Kaelin, a quien le dijo una frase una noche mientras estaban en las almenas observando la nieve. El hombre que me desechó está siendo devorado vivo por el hombre que eligió en mi lugar, y ni siquiera sabe que ya está muerto. Kaelin la miró durante un largo momento. ¿Y vas a dejar que suceda? Y Elra, que tenía todas las razones para querer que sucediera, que podría haberse quedado en esa almena y ver arder a Hierarch y llamarlo justicia, se sorprendió incluso a sí misma con su respuesta. No, dijo, porque Malikar no se detendrá en Hierarch. Un hombre que se come un reino tiene hambre de 2, y le he tomado bastante cariño a este. El movimiento que Lord Malikar hizo en lo profundo de ese invierno fue el que Elra había estado esperando, porque era el que forzaría a que todo lo oculto saliera a la luz. Con Hierarch hambriento, endeudado y la mitad de sus fortalezas en revuelta, Malikar convocó al rey Alaric a Ashefell, bajo el pretexto de un consejo familiar. Y allí, en un salón adornado con el azul de los Ashcraftoft, le presentó a su yerno un documento y una elección. El documento era un instrumento formal de administración, redactado en el lenguaje hermético de la ley de las manadas. Y establecía que, a cambio del perdón de las deudas de Hierarch con la línea Ashcraftoft, deudas que ahora excedían el valor de las propias tierras de la corona, el rey Alaric nombraría a Lord Malikar como regente y administrador de Hierarch, con plena autoridad sobre sus fortalezas, sus guerreros y su tesoro, hasta el momento en que un heredero del cuerpo de Sarafin alcanzara la mayoría de edad. Era, en todos los sentidos que importaban, una abdicación. Alaric seguiría siendo rey de nombre, un candelabro decorativo atornillado a un techo que Malikar ahora poseía, y la línea Ashcraftoft gobernaría de hecho. Y la elección que Malikar ofreció no era ninguna elección, porque la alternativa a firmar era ver a Hierarch colapsar en hambruna y rebelión en un año, con su gente muriendo de hambre, sus guerreros desertando, su nombre borrado del mapa. Alaric firmó porque estaba orgulloso, acorralado y sin tiempo. Y porque todavía, incluso entonces, no entendía la forma de la trampa en la que había entrado el día que cambió un muro de carga por un candelabro. Pero había una cosa con la que Malikar no había contado, un hilo que no podía atar, y era el hilo que Elra había cortado y llevado al norte 6 meses antes. El acuerdo de los ríos gemelos.
Porque aquí estaba la aritmética que Malikar, a pesar de toda su astucia, no había completado. Las deudas de Hayark eran enormes, pero eran superables si, y solo si, el gran río de plata del comercio de los ríos gemelos podía ser restaurado. Porque esa plata empequeñecía todos los préstamos combinados. Quien controlara Hayark controlaba un reino que no valía nada sin el acuerdo, y no tenía precio con él. Malikar había asumido que el acuerdo era un tratado, un trozo de pergamino que podía ser renegociado, reemitido, forzado a existir de nuevo con suficiente presión sobre los clanes del río. Había enviado emisarios, había enviado amenazas, y había descubierto, como Alaric había descubierto antes que él, que el acuerdo estaba ligado no a un documento, sino a una marca de sangre, y que la mujer que llevaba esa marca de sangre se había ido, y que sin su consentimiento libre y en vida, la mayor fuente de riqueza del norte estaba simplemente cerrada permanentemente. Malikar había heredado un cadáver y lo había vestido como un trono. Y así, en las últimas semanas grises de ese invierno, el señor de Ashefel hizo lo único que le quedaba. Envió a sus agentes a encontrar a Elra. No para matarla. Malikar era demasiado inteligente para eso. Y además, una Elra muerta no podría firmar el acuerdo más que una ausente. Quería que la encontraran y se la llevaran, y la persuadieran, o coaccionaran, o compraran para que restaurara el flujo de plata que haría que su conquista de Hayark valiera la pena. Hizo correr la voz discretamente de que se buscaba a la antigua luna de Hayark, y ofreció oro por noticias de ella. Y sus agentes se dispersaron por todos los caminos y ríos del norte con su descripción en sus bocas, y uno de esos caminos conducía a Río Nocturno. Elra se enteró de ello como se enteraba de todo antes de que llegara. Un comerciante del clan del río que debía su buena fortuna a su tratado, vino al norte por lealtad en lugar de por paga, y le dijo que hombres con monedas de Ashcraft estaban preguntando por una sanadora de cabello oscuro que había sido reina. Elra le agradeció, lo alimentó y lo envió a casa más rico. Y luego fue a buscar a Kalin, y finalmente le contó todo. Le habló de los préstamos de semillas, y la reserva vaciada, y la cláusula de contingencia. Le habló del acuerdo de los ríos gemelos, y la marca de sangre, y la razón por la que Hayark había muerto el día que ella salió por su puerta. Le habló del juego a largo plazo de Malikar, y la abdicación que Alaric había firmado, y el río de plata que solo ella podía reabrir. Y lo puso todo ante él, como una vez había puesto el contrato de matrimonio ante Alaric, claramente, completamente, sin ocultar nada, y luego esperó a ver qué haría este segundo rey con la verdad que el primero le había arrojado a la cara. Kalin guardó silencio durante mucho tiempo. Luego dijo, «Has estado sentada sobre la llave de todo el norte durante 6 meses. Podrías haberla usado en cualquier momento. Podrías haber abierto el acuerdo a través de Río Nocturno y habernos convertido en la manada más rica del mundo de la noche a la mañana». «Sí», dijo Elra. «¿Por qué no lo hiciste?» Y Elra le dijo la verdad, que era la misma verdad que había dicho en la almena, solo que más completa. «Porque si lo abría demasiado pronto, habría mostrado mi mano mientras aún era débil, y Malikar simplemente se habría apoderado de Río Nocturno también. Y porque no quería comprar mi fuerza, quería construirla. Mira lo que hemos hecho aquí en 6 meses, Kalin, sin río de plata, sin nada más que pieles, grano y trabajo honesto. Eso es mío, eso es nuestro. El acuerdo no es mi fuerza, es mi prueba, y voy a usarlo. Pero voy a usarlo cuando ponga fin a esto, no solo para ganar una temporada». Kalin la miró. A esta mujer que había llegado a su puerta con la ficha de una sanadora y resultó tener el destino de 3 reinos en sus manos, e hizo algo que Elra no esperaba. Se arrodilló. No como un súbdito. Río Nocturno no se arrodillaba ante nadie, sino como un compañero, reconociendo a la estratega superior. Y dijo, «Entonces dime cómo termina, y dime qué necesitas que haga». Y Elra, por primera vez desde que el vínculo se había roto en aquel lejano salón, sintió todo el peso de su propio poder asentarse sobre sus hombros. No como una carga, sino como un ajuste perfecto. Y sonrió, la sonrisa fría y limpia de una mujer
que ha terminado sus cálculos. Necesito que invites al rey de Highcark a Frosthold, dijo. Envía un mensaje diciendo que Río Nocturno, viendo su desgracia, ofrece discutir la restauración del comercio del norte. Vendrá porque se está ahogando, y un hombre que se ahoga se agarra a cualquier cuerda. Y cuando venga, hizo una pausa, y algo antiguo y satisfecho se movió detrás de sus ojos. Tendrá que mirar a la persona que desechó y entender por fin exactamente por qué la cambió. La invitación fue enviada al sur en el último deshielo del año, sellada con el lobo negro de Río Nocturno, e hizo exactamente lo que Elra había prometido que haría. El rey Alaric de Hyark, un rey de nombre, cuyo reino ahora se movía al son de los hilos de Ashcraftoft, recibió la oferta de la feroz manada del norte para discutir la restauración del gran comercio de los ríos gemelos. Y se aferró a ella, como un hombre que se ahoga se aferra a una cuerda, porque era lo único que aún podría romper el control de Malikar sobre su garganta. Si Alaric podía reabrir la plata del norte, él mismo a través de Río Nocturno, podría pagar sus deudas, escapar de la administración de su suegro y reclamar un reino que se le escapaba entre los dedos como arena. No le dijo a Malikar que iba. Esa fue la primera cosa interesante que Elra supo por sus observadores en el camino, que Alaric viajaba al norte en secreto con una pequeña guardia y sin ojos de Ashcraftoft, lo que significaba que el rey finalmente había comenzado a entender que su suegro no era su aliado, sino su verdugo, y había comenzado, demasiado tarde y con demasiada torpeza, a luchar por su vida. Seraphine no vino con él. Esa fue la segunda cosa interesante. La novia de hierro, informaron los observadores de Elra, se había vuelto delgada y de lengua afilada en su medio año como luna, odiada por una corte hambrienta, ignorada por un esposo que había descubierto demasiado tarde lo que había desechado. Y cada vez más, una extraña en su propio matrimonio, a medida que los designios de su padre dejaban claro que Alaric había sido un peldaño, y ella un mero puente para caminar sobre él. No había amor en ese matrimonio, y nunca lo hubo, solo hierro. Y el hierro no calienta una cama en una noche de invierno. Elra notó todo esto sin placer y sin piedad. Había pasado más allá de ambos. Lo que sintió mientras preparaba Frosthold para recibir al hombre que la había deshecho fue el enfoque plano y limpio de un artesano que se acerca al trazo final de un largo trabajo. Alaric llegó a Frosthold con la luz gris de una primavera que aún no había decidido llegar. Y no era el hombre que Elra recordaba. El rey que se había parado en su estrado y le había dicho a su reina que desapareciera con elegancia, había sido ancho, dorado y seguro de su lugar en el centro del mundo. El hombre que desmontó en el patio de Río Nocturno era más delgado, más gris, su certeza desgastada hasta la médula. Sus ojos se movían demasiado rápido. Un hombre que había pasado 6 meses viendo cómo todo lo que poseía se desmoronaba, y aún no entendía que él mismo había encendido la primera chispa. Fue recibido con toda la cortesía correcta. Le dieron vino, calor y un lugar en la larga mesa del salón del consejo de Frosthold. Y le dijeron que el alfa de Río Nocturno y su estratega jefe lo atenderían en breve para discutir los términos de la restauración del comercio del norte. Y así, Alaric se sentó, bebió y ensayó sus argumentos desesperados, y esperó al hombre que podría salvarlo. Lo que entró por la puerta no fue lo que esperaba. Cailan entró primero, el joven alfa, duro y sin sonreír. Y Alaric se levantó e hizo los saludos correctos entre reyes y señores menores. Y Cailan los devolvió con la mínima cortesía que la situación permitía. Y luego Cailan dijo, «Mi estratega jefe ha arreglado los términos. Es ella quien entiende el comercio del norte mejor que cualquier alma viva. Negociarás con ella, y su palabra en este asunto es la mía». Y Alaric, que había esperado a un canoso maestro comerciante del norte, se volvió hacia la segunda figura que entraba en el salón, con una sonrisa de diplomático ya fija en su rostro. Y la sonrisa murió, porque la mujer que entró en el salón del consejo de Frosthold, vestida con piel de lobo gris y un porte que llenaba la habitación, la mujer de cuya palabra dependía ahora el destino de su reino, la estratega jefe de Río Nocturno, a quien había venido a rogar desde 300 millas de distancia, era
Elra. Su luna, su reina repudiada. El muro que había derribado. Durante un largo momento, Alaric no habló, no pudo hablar, y Elra observó el reconocimiento moverse por su rostro en etapas, de la misma manera que una vez había visto la traición moverse por el suyo. Y no se regodeó, y no se inmutó. Simplemente cruzó hasta la cabecera de la mesa, se sentó, juntó las manos, y dijo con una voz tan tranquila, fría y nivelada como el cielo de invierno: «Siéntate, Alaric. Querías discutir el comercio del norte. Discutámoslo». Él se sentó. Se sentó porque sus rodillas no lo sostenían, y porque 6 meses de catástrofe acababan de reorganizarse en su mente en una única y terrible claridad, y porque la mujer, al otro lado de la mesa, ya no era un muro de carga que había dado por sentado, sino una fortaleza que había asediado y perdido. «Elra», dijo, y su nombre salió quebrado. Tú eres todo este tiempo has estado». «He estado aquí», dijo ella, «construyendo algo mientras tú lo perdías todo». «Sí, el acuerdo», dijo él, y ella vio la última pieza encajar detrás de sus ojos. Lo vio entender finalmente la forma de lo que había matado a su reino. «El acuerdo de los ríos gemelos. Nunca fue un tratado. Eras tú. Murió porque lo disolviste en el momento en que me disolviste a mí. O intentaste hacerlo», dijo Elra. «El acuerdo está ligado a mi sangre y a mi consentimiento, dado libremente. Tuviste mi consentimiento durante 6 años, Alaric, y lo llamaste útil. Y luego lo arrojaste sobre una almohada junto a una corona, y me dijiste que desapareciera con elegancia. Así que lo hice, y el río de plata se fue conmigo. No perdiste una esposa, perdiste lo único que mantenía unido tu reino, y le entregaste el resto a un hombre que te ha estado descuartizando como a un ciervo de invierno desde entonces». Alaric se estremeció al oír el nombre de Malicar, y Elra lo vio, y supo entonces que todo lo que sus observadores le habían dicho era verdad, y que el rey al otro lado de la mesa había venido al norte no como un conquistador, sino como un fugitivo de una trampa de su propia firma. Y sintió por fin lo que se había marchado de Duskhaven para ganar. No venganza, todavía no, sino el peso limpio y frío de tener en sus 2 manos juntas el destino del hombre que la había desechado. «¿Quieres que se reabra el acuerdo?», dijo Elra, y no lo formuló como una pregunta. «¿Quieres que el río de plata vuelva a correr por tus puertas, para que puedas pagar las deudas que le debes a Malicar y escapar de su bota antes de que termine de tragarse tu trono? Por eso estás aquí. Es la única razón por la que estás aquí». Alaric no lo negó. No tenía sentido. Ella ya había leído toda su situación como leía todo, completamente y sin ilusión. «Sí», dijo él. «Elra, el reino se está muriendo. La gente pasa hambre. Pienses lo que pienses de mí, y la diosa sabe que te has ganado cada pensamiento amargo. La gente de High-Arch no te hizo nada. Te querían. Todavía hablan de ti. Si el comercio no se reabre, habrá hambruna para el verano y guerra para el otoño. Y Malicar gobernará sobre un cementerio». «Lo sé», dijo Elra. «Sé todo eso mejor que tú. Sé el nombre de cada fortaleza que ha cerrado sus puertas, y el número de almacenes de grano en cada una. Sé cuántos guerreros han desertado y qué señores ha comprado Malicar, y lo que pagó por ellos. Sé que Sarafin no ha compartido tu cama desde la helada, y que llama a su padre 2 veces al mes por mensajero, y que ya ha comenzado a preguntarse si él tiene la intención de hacer la reina de High-Arch por derecho propio una vez que hayas cumplido tu propósito. Conozco tu reino, Alaric, hasta el último cobre, porque yo lo construí. Y he pasado 6 meses viendo al hombre que lo tomó desmantelarlo puntada por puntada. No me hables de la gente de High-Arch. Los alimenté durante 2 inviernos mientras tú cazabas y festejabas. Sé exactamente lo que pueden perder. Y precisamente por eso, voy a ser muy cuidadosa con lo que haga a continuación». Alaric se inclinó hacia adelante, y había algo en su rostro que nunca había estado allí en 6 años de matrimonio. Necesidad real. Y debajo de ella, enterrado pero visible para una mujer que una vez lo amó, el primer borde crudo de remordimiento genuino. «Entonces ayúdalos», dijo. «Lo que quieras, Elra,
Pídelo. Plata, tierra, un título. Te haré luna de nuevo. Dejaré a Sarafine a un lado. Yo... Y Elra se rió. No fue una risa cálida, y no fue una risa cruel. Fue la risa seca y sin humor de una mujer que escucha una oferta que revela más de lo que cualquier insulto podría. Qué poco la había entendido el hombre que tenía enfrente. Me harás luna de nuevo, repitió. Dejarás a un lado a la novia de hierro y volverás a poner a la útil en su lugar. Ayarik, escúchate. Me desechaste porque era útil y no decorativa. Y ahora, que ser útil es lo único que puede salvarte, quieres comprarme de nuevo con la misma corona que me quitaste. No hay nada que puedas ofrecerme que no tenga ya o que no pueda tomar. Soy la estratega jefe de la manada más fuerte del norte. Tengo la confianza de un alfa que me respeta. Tengo una vida que construí con mis propias manos de la nada. Y es mía. Y no puede ser disuelta por un hombre que cambia de opinión en un altar. Esa corona que me ofreces no es un premio. Es la jaula de la que escapé. Guárdatela. Ayarik se echó hacia atrás, como si lo hubiera golpeado. Y Elra dejó que el silencio se extendiera, como lo había dejado extenderse, en aquel lejano salón, cuando él la deshizo, y lo observó sentir todo el peso de lo que había hecho caer sobre él por fin. No como una acusación de sus labios, sino como una verdad a la que llegó él mismo en el silencio. Luego dijo más suavemente, porque había superado la necesidad de herir. Pero te diré lo que voy a hacer, porque no se trata de ti, y nunca se iba a tratar de ti. Voy a reabrir el acuerdo de los ríos gemelos, no por ti. Por la gente que morirá de hambre si no lo hago, y porque no dejaré que Malikar se beneficie de un asesinato por negligencia. Pero voy a reabrirlo bajo mis términos, y aquí están, y no son negociables. Desenrolló un documento sobre la mesa, un documento que había redactado con la misma precisión que una vez había enriquecido a un rey. Wyalaric lo miró, y Kaelin, de pie en silencio junto a la pared, observó a la mujer ante la que se había arrodillado cerrar la trampa que había estado construyendo durante 6 meses. El acuerdo se reabre, dijo Elra, bajo mi marca de sangre como antes, pero no pasará por la corona de Hyark. Pasará por una nueva carta, mantenida conjuntamente por Río Nocturno y por un consejo de las fortalezas del oeste. Los mismos señores a los que no pagaste, a quienes se les debe una deuda que estarán encantados de ver honrada en plata en lugar de sangre. La corona de Hyark recibirá una parte suficiente para alimentar a su gente y nada más. Ni un solo cobre pasará por las manos de Malikar, porque la carta nombra a la línea Ashcraftoft explícitamente excluida de cualquier beneficio, bajo pena de que todo el acuerdo se disuelva de nuevo. Lo que significa, Alaric, que en el momento en que esta carta se selle, todo el plan de Malikar se derrumba. Hyark se vuelve inútil para él, porque la plata que conquistó para controlar fluirá a su alrededor como el agua alrededor de una piedra. Sus préstamos nunca serán pagados, porque el reino al que se los prestó nunca volverá a ser lo suficientemente rico como para importar. Y cualquier deuda que intente cobrar solo acelerará la hambruna que volverá a tu gente en su contra. Habrá gastado una fortuna en hierro y astucia para comprar un cadáver, y se quedará con la escritura de un cementerio, exactamente como pretendía dejarte a ti. Alaric miró fijamente el documento, y Elra lo observó entenderlo. Lo vio ver toda la hermosa y despiadada arquitectura de aquello. El jaque mate que no usaba ejército y no derramaba sangre, y dejaba al depredador mayor sosteniendo una trampa vacía. «Esto lo destruirá», susurró Alaric. «Lo acabará», asintió Elra. «No con una guerra que podría ganar, sino con una aritmética que no puede discutir». Construyó su poder sobre la suposición de que quien posee Hyark posee el norte. Estoy a punto de demostrar que el norte nunca fue de Hyark. Fue mío. Siempre lo fue. Él simplemente nunca se molestó en leer el libro de cuentas, y tú tampoco. Y luego empujó el documento sobre la mesa, puso una pluma a su lado y dijo las palabras que hicieron girar toda la larga historia sobre su eje final. Fírmalo, Alaric. Renuncia al monopolio de la corona, salva a tu gente y acaba con el hombre que te está devorando vivo. O no lo hagas, y vuelve a casa con Malikar y mira cómo arde todo. Pero entiende esto, y aquí su voz bajó,
y todo el salón pareció inclinarse para escucharla. Que cuando me dijiste que desapareciera con elegancia, pensaste que estabas despidiendo a una sirvienta. Estabas abdicando ante una rival. Tú construiste el patíbulo, Alaric. Yo solo compré la madera. Alaric firmó. Firmó con mano temblorosa a la luz gris de la primavera de Frosthold. Y en el momento en que su sello se presionó en la cera junto a la marca de sangre de Elra y el lobo negro de Kalin, la maquinaria de la caída de Lord Malikar Ashcraftoft comenzó a girar, silenciosa e irreversible, a 300 millas al sur. Pero la historia no había terminado, porque una estratega tan minuciosa como Elra no deja a un depredador herido a su espalda. Y había sabido desde el principio que Malikar no aceptaría simplemente la ruina. Vendría. Y lo hizo, pero no de la manera que pretendía. La noticia de la carta de Frosthold no pudo mantenerse en secreto, y llegó a Ashfell en 15 días. Y Malikar, ese hombre paciente y sonriente, entendió en un instante lo que Alaric no había entendido en 6 años. Que había sido superado, no por un señor rival con un ejército, sino por una mujer con un libro de cuentas. Y que el reino que había gastado una fortuna en conquistar acababa de convertirse en cenizas en sus manos. Hizo lo que hacen los depredadores acorralados. Reunió a los guerreros que permanecían leales a las monedas de Ashcraftoft y marchó. No sobre Río Nocturno, que era demasiado fuerte y estaba demasiado lejos, sino sobre las fortalezas del oeste, con la intención de apoderarse por la fuerza de la Ruta de la Plata que la carta les había concedido, y mantenerla como rehén contra el acuerdo de Elra. Fue un movimiento desesperado, el movimiento de un hombre que se había quedado sin jugadas inteligentes. Y Elra lo había anticipado precisamente porque era el único movimiento que le quedaba. No había pasado 6 meses construyendo un ejército, porque no necesitaba uno. Había pasado 6 meses construyendo relaciones, honrando deudas, y convirtiéndose en la mujer a la que el norte debía su buena fortuna. Y cuando los guerreros de Malikar cabalgaron hacia las tierras del oeste, esperando encontrar a señores de fortalezas asustados, encontraron en su lugar las levas combinadas de Río Nocturno y los clanes del río, y las mismas fortalezas que pretendían conquistar. Todos unidos por tratados escritos por la mano de Elra. Todos luchando no por un rey, sino por la mujer que los había alimentado y pagado, y mantenido la fe con ellos, cuando la corona no lo había hecho. El ejército de Malikar no fue derrotado en una gran batalla. Simplemente se disolvió, de la misma manera que el reino de su yerno se había disuelto. Mientras los mercenarios que había comprado con plata de Ashcraftoft miraban al norte unido contra ellos, hicieron la aritmética ellos mismos y se fueron a casa. Malikar, señor de Ashfell, el hombre que había jugado el juego más largo y casi lo había ganado, fue capturado vivo en un vado de río por guerreros de la misma fortaleza a la que no había pagado, y fue llevado al norte, a Frosthold, encadenado, para presentarse ante la mujer que lo había deshecho. No enfureció cuando lo llevaron ante Elra en el salón del consejo. No era ese tipo de hombre. La miró durante un largo momento con algo que era casi admiración, el respeto profesional de un estratega por otro, y dijo: «Fuiste tú todo el tiempo, desde el día del matrimonio. Viste todo el tablero antes de que ninguno de nosotros hubiera hecho un movimiento. Lo vi en el contrato», dijo Elra, «antes de que la tinta se secara. Le dije a Alaric que estaba cediendo su trono. Él me dijo que los celos estaban por debajo de una reina». Malikar se rió, una risa baja y genuina. «Era un tonto. Sabía que era un tonto. Por eso lo elegí. Construí todo mi diseño sobre su estupidez. Lo que no tuve en cuenta», y aquí el viejo señor inclinó la cabeza, un pequeño y grave gesto de respeto, «fue que era lo suficientemente tonto como para descartar a la única persona en el tablero más peligrosa que yo. Eso no estaba en mis cálculos. Un hombre no suele entregarle a su enemigo la única arma que puede matarlo y luego enviarla lejos para que aprenda a usarla». «No», asintió Elra. «Por regla general, no lo hace». Y miró a este hombre, este depredador que había conspirado para tragarse reinos, que había usado a su propia hija como una cuchilla y a su yerno como una piedra de afilar.
y descubrió que no sentía hacia él nada del odio que podría haber esperado. Había sido honesto, al menos en su ambición. Nunca había fingido amarla para luego desecharla. Simplemente había intentado alcanzarlo todo y había fallado. Y ahora estaba sentado encadenado en su salón, esperando conocer su destino. Y Elra, que había rechazado toda venganza barata durante 6 largos meses, tomó su decisión final como tomaba todas sus decisiones. Estratégicamente y con una misericordia que era en sí misma una forma de dominio. «No voy a ejecutarte, Malikar», dijo, y vio la sorpresa parpadear en su rostro compuesto. Un conspirador muerto se convierte en un mártir, y sus aliados conspiran en su nombre. Uno vivo, despojado de todo, se convierte en una advertencia. Volverás a Ashfell, pero Ashfell ya no será tuyo. Tus tierras, tus levas y tu plata se dividirán entre las fortalezas a las que no pagaste y los clanes que intentaste conquistar. Mantenidos en cartas ligadas a mi marca de sangre, exactamente como todo lo demás en el norte está ahora ligado. Vivirás. Vivirás en una casa pequeña, en una pequeña propiedad, y verás cada día la prosperidad de un norte que nunca volverás a tocar, gobernado por tratados que no puedes romper, enriquecido por un río de plata que nunca volverás a probar. Querías poseer el norte. Pasarás el resto de tu vida viéndome poseerlo a mí. Esa es tu sentencia, y es más cruel que la muerte, y ambos lo sabemos. Malikar guardó silencio durante un largo momento. Luego inclinó la cabeza una última vez y dijo, «Habrías sido una magnífica conquistadora, Luna». «No soy una conquistadora», dijo Elra. «Soy una constructora. Esa es la diferencia entre nosotros, y por eso gané». Y lo hizo llevar, no a una mazmorra, sino a la larga, lenta y humillante vida que había diseñado para él. Y mientras las puertas se cerraban detrás del caído señor de Ashfell, Elra se sentó por un momento en el silencio del salón que se había ganado. Y no sintió triunfo, solo una gran y asentada calma. La calma de una mujer que ha terminado un largo y difícil trabajo, y descubre que se sostiene. Cuidaba el asunto de Sarafin y de Alaric, y del matrimonio en ruinas que había comenzado toda la cascada. Y Elra no tuvo que buscarlos, porque el colapso que había diseñado los trajo a su puerta por su propia voluntad. Sarafin vino primero, y vino sola, lo que le dijo mucho a Elra. La novia de hierro llegó a Frosthold a principios del verano, ya no vestida de plata, ya no flanqueada por el poder de su padre. Una mujer de quizás 25 años, que había sido criada para creerse la persona más importante en cada habitación en la que entraba. Y había aprendido en el espacio de un solo año terrible, que nunca había sido más que una pieza que su padre movía en un tablero. Se paró en el salón del consejo, donde la ambición de toda su familia se había venido abajo, y miró a Elra, la mujer a la que una vez había molestado en los pasillos del palacio, el muro que había ayudado a derribar. Y cualquier cosa cruel e inteligente que hubiera ensayado para decir, murió en su garganta. Porque no se puede molestar a una mujer que tiene el destino de toda tu línea de sangre en sus manos juntas. «Mi padre está acabado», dijo Sarafin finalmente. «Mi esposo es un mendigo. El reino en el que me casé es un caso de caridad alimentado por tu misericordia. No tengo nada. Tienes tu vida», dijo Elra, «que es más de lo que me habrías dejado si nuestros lugares estuvieran invertidos y tú tuvieras la mano ganadora. No me confundas contigo, Sarafin. Sé exactamente lo que me habrías hecho con el poder que tengo ahora, y precisamente por eso no voy a hacértelo a ti». La compostura de Sarafin se resquebrajó ligeramente, y Elra vio debajo del hierro a la joven asustada que había sido criada como un arma, y que solo ahora, en su ruina, comenzaba a preguntarse si podría haber sido una persona en su lugar. «¿Por qué viniste aquí?», preguntó Elra, no sin amabilidad. «¿No viniste a regodearte y no viniste a suplicar, o habrías empezado con eso? ¿Por qué?». Y Sarafin, para su crédito, dijo la verdad. «Porque eres la única persona en el mundo que entiende lo que es ser descartada por esa corte y sobrevivir. Mi padre me usó, Alaric me usó. Nunca fui una luna, fui un puente, y han caminado sobre mí. Y ahora estoy de pie al otro lado sin nada.
y no sé cómo construir nada porque nadie me enseñó. Solo me enseñaron a ser hermosa y a obedecer. Y miré lo que hiciste, todo lo que construiste de la misma nada con la que me dejaron. Y pensé, se detuvo, miró hacia otro lado, y terminó con una voz más baja de la que Elra le había oído nunca. Pensé que tal vez me dirías cómo. Fue, reflexionó Elra más tarde, lo último que había esperado, y la prueba más verdadera de la mujer en la que se había convertido. Podría haber despedido a Sarafín con el desprecio que la joven le había mostrado una vez. Habría sido justo. En cambio, Elra miró a esta criatura hueca y decorativa que había sido el instrumento de su traición. Y no vio a una rival, sino a una víctima. Una chica rota en la misma rueda que casi la había roto a ella. Y tomó la decisión que separa a los que sobreviven a la crueldad de los que simplemente la reproducen. Siéntate, dijo Elra. No te haré una luna, y no te haré una estratega. Eso se gana, no se da. Y lleva años, y aún no sé si tienes la entereza para ello. Pero te daré lo que nadie me dio a mí. Un lugar para empezar, trabajo honesto, y la oportunidad de demostrar que eres algo más que lo que tu padre hizo de ti. Hay una propiedad del clan del río que necesita un administrador que sepa leer un libro de cuentas. Es frío y es duro, y nadie se inclinará ante ti allí. Si la quieres, es tuya. Si prefieres volver al sur y ser hermosa en una corte moribunda, ese camino también está abierto. Elige. Sarafín eligió la propiedad. Elra nunca se ablandó por completo con ella, y Sarafine nunca se convirtió en una amiga. Pero durante las estaciones que siguieron, la novia de hierro aprendió a llevar un libro de cuentas, a reparar una cerca y a hablar con franqueza a gente dura. Y lenta e imperfectamente, se convirtió en alguien que su padre no habría reconocido y no habría valorado. Lo cual era la señal más segura de que se había convertido en alguien que valía la pena ser. Ayarik fue el último en llegar, y llegó en otoño, un año completo después de la noche en que le había dicho a su reina que desapareciera con elegancia. Ya no era un rey. La carta había dejado a Hierarch como un reino pequeño y honesto, alimentado por la misericordia del norte, y sus señores, aprendiendo por fin de dónde venía realmente su prosperidad, habían despojado silenciosamente a Alaric de todo menos del título, e instalaron un consejo para hacer el gobierno para el que él nunca había tenido el ingenio. Vino a Frosthold no para negociar, porque no le quedaba nada con qué negociar, sino simplemente, dijo, para decir lo que había cruzado 300 millas para decir. Se paró ante Elra en el salón, un hombre envejecido con ropas sencillas, y dijo, «Me equivoqué. No sobre el comercio o los tratados o ninguna de las aritméticas que tú siempre viste y yo nunca. Me equivoqué contigo. Tenía lo mejor que me pasará en la vida, y lo llamé útil, y lo arrojé sobre una almohada junto a una corona. Y he pasado cada día desde entonces entendiendo un poco más exactamente lo que hice. No quiero nada, Elra, no me queda nada que querer. Solo quería que me oyeras decirlo, lo siento. No porque perdí, sino porque merecías algo mejor. Y yo fui demasiado tonto para hacerlo». Y Elra miró al hombre que una vez había amado con todo su subestimado corazón. Y descubrió que la herida que él le había hecho, en algún momento durante las largas estaciones de construir, ganar y elegir la misericordia, se había curado silenciosamente, dejando solo una cicatriz y la sabiduría que las cicatrices conllevan. «Sé que lo sientes», dijo, «y te perdono, Ayarik. No porque te lo hayas ganado, sino porque llevarlo me cuesta más a mí de lo que te cuesta a ti, y tengo mejores cosas que construir que un rencor. Pero escucha el resto, porque cruzaste 300 millas, y deberías llevarte toda la verdad a casa. No me perdiste porque Sarafín fuera más hermosa, o porque Malikar ofreciera más hierro. Me perdiste en el momento en que decidiste que la persona que te amaba, te servía y te hacía grande, valía menos que la persona que te halagaba y no te costaba nada. Ese es el error, no la mujer, la medida. Mediste el valor por cómo se veía algo, en lugar de por lo que hacía. Y un hombre que mide mal perderá todo lo que tiene, siempre, para siempre, sin importar cuántas oportunidades se le den. Vete a casa, vive bien si puedes. Y si la diosa alguna vez te concede otra cosa leal, un amigo, un consejero, un perro,
Por el amor de todo, esta vez sabe lo que tienes en tus manos. Alaric inclinó la cabeza y se fue como había venido, más pequeño de lo que llegó. Y Elra vio la puerta cerrarse detrás de él, y no sintió nada más que la quietud de una deuda finalmente saldada y dejada atrás. No se casó con Callin ese año ni el siguiente. No había necesidad de apresurar algo que se hacía más fuerte por no ser forzado, y cuando finalmente estuvieron juntos ante los pinos negros y la manada que se había convertido en su gente, no fue un vínculo que los atrapó como una fiebre, sino una elección que hicieron a la luz del día. Con los ojos claros. Dos iguales que habían sido desechados por alguien que no sabía contar, y que habían encontrado el uno en el otro la cosa rara y radical de ser valorados correctamente. El norte prosperó, el río de plata corrió, y las fortalezas engordaron. Y niños que nunca conocerían el hambre, nacieron en Frosthold de maestros de almacenes que sabían leer. Y cada tratado que lo mantenía todo unido estaba escrito con una letra apretada y precisa que no olvidaba nada, y perdonaba solo lo que era sabio perdonar. Nunca volvieron a hacer a Elra una reina. Había aprendido que el título era la jaula, y el trabajo era la corona, y llevó el trabajo hasta el final de su larga vida, y el norte la llamó simplemente la estratega, y con ello se referían a algo que ninguna corte había querido decir cuando la llamaban útil. Así que escucha la historia completa. Tú que has escuchado hasta aquí, el mundo está lleno de gente que te medirá por cómo te ves en un salón, y nunca por lo que aportas cuando el techo comienza a caer. Te llamarán útil y lo dirán como una correa, y cuando te dejen a un lado por algo que brilla, recuerda a Elra, que no gritó y no suplicó, que salió por la puerta con el amuleto de una sanadora y un corazón terco, y construyó un imperio con todo lo que ellos desecharon. No malgastes tu fuerza convenciendo a los ciegos para que vean, simplemente ve y construye, y deja que la aritmética haga el resto.